Hoy vamos con una apertura muy fácil de aprender, universal, se llama el ataque Tromposky y tan truquera que en una de las líneas principales ganamos en solo 7 jugadas. Esto empieza con D4, donde usualmente tu oponente continuará con D5 o con caballo F6. Y vamos a ver ambos casos. Empecemos por ver caballo F6. Nuestro segundo movimiento siempre será el mismo. Después de D4 vamos a jugar alfil G5, ataque Tromposky. Y aquí ya presionamos a este caballo. Esto ya es incómodo y la primera pregunta que vamos a resolver es ¿qué pasa si tu oponente en respuesta juega caballo E4? Que parece bien porque retira el caballo de la amenaza y contrarresta atacando al alfil y parece una refutación correcta al segundo movimiento alfil G5. Bueno, en ese caso vamos a jugar con H4, defendiendo el alfil, que en la mayoría de los casos va a ser tomado. Tomado porque el caballo, allí donde está en E4, es inestable, está dentro de la mitad del tablero blanco, y entonces lo vamos a atacar. Las negras tendrían que gastar tiempo volviendo con este atrás y entonces es más común intercambiarlo. Después de caballo por G5 y H por G5, conseguimos un peón bastante avanzado, ha ganado mucho espacio en el flanco de rey. Y adicionalmente tenemos una torre que ya se ha activado por la columna desde su casilla de origen. Esta torre va a ser un problema en el largo plazo. Pero las negras aquí continúan con E6, normal movimiento de desarrollo, que al mismo tiempo golpea este peón. Y aquí la línea interesante que tenemos es involucra un sacrificio de este peón. En lugar de defenderlo, jugamos G6. Sacrificio que inicialmente no se entiende bien, pero que tiene mucho sentido. Con esto estamos golpeando al peón H. Tenemos la torre allí, recordemos. De manera que las negras no pueden tomar con su peón H o perderían la torre. Y esta es una primera trampa. Pero tu oponente se dará cuenta de eso y entonces jugará F por G6. Ha tomado un peón. Y nosotros continuamos con E3. Nuestro oponente todavía no entenderá muy bien para qué sacrificamos ese peón, pero la verdad es que con esto el flanco de rey de las negras ya no es el mismo. Ahora van a querer enrocar, entonces van a jugar alfil E7 para enrocar rápidamente. Y nosotros jugaremos alfil D3. Y con esto ya hay una amenaza que podemos notar. Amenazamos con alfil por G6. Es un truco que hay que tener ahí en cuenta. Por ejemplo, si las negras juegan caballo C6, cualquier cosa de ese estilo, tenemos alfil por G6 jaque, con el detalle de que las negras no pueden tomar, perderían su torre, y a la vez estamos golpeando dos veces al peón H. Esto es muy malo para las negras. Pero bueno, tu oponente se da cuenta o no se da cuenta, pero simplemente enroca y parece que todo está bien. Sin embargo, van 7 jugadas y tenemos la partida ganada, gracias a un sacrificio que tu oponente aquí nos espera. Tenemos nuestra torre contra el peón H7, torre por H7. Y sin que tu oponente se dé cuenta, está perdido. Este ataque resulta tan rápido y tan inesperado que nadie lo ha previsto. Las negras toman, rey por H7, y entonces entra nuestra dama aprovechando que este peón está clavado por nuestro alfil. Dama H5 jaque, el peón no puede tomar, el rey va a G8, luego tomamos con alfil por G6 y tenemos todo para dar jaque mate en H7. Ni siquiera porque la torre se mueva, el rey se salva. Torre F6, sigue dama H7 jaque, rey F8 y dama H8 jaque mate. Entramos pisando fuerte. Ahora veamos después de D4 la respuesta D5 y nosotros continuamos, como no, con alfil G5. D4 y alfil G5 son nuestros primeros movimientos. Y aquí ya hay algo muy gracioso y es que según la base de datos, no es mentira, la base de datos lo dice, casi o más de medio millón de partidas continúan aquí con el movimiento E6 de las negras. Increíble. Pero bueno, serán partidas rápidas, por supuesto. Nos regalan la dama,
pero ocurre. Bueno, en partidas más serias aquí la gente continuará con un caballo F6 y aquí sugerimos tomar de inmediato ese caballo. Alfil por F6, E por F6. Con esto arruinamos la estructura de peones de las negras y creamos una posición que va a ser incómoda para tu oponente. Para nosotros va a ser fácil porque ya vamos a ver aquí cómo continuar. Vamos a seguir con E3, una idea estándar. Hemos perdido nuestro alfil de casillas oscuras, entonces ponemos nuestros peones centrales en casillas oscuras. De esta manera dejamos las casillas claras, libres para nuestro alfil. Alfil D6 seguirá de las negras, quieren enrocar y nosotros jugamos C4. Ya volviendo como una posición de gambitos de dama estándar, donde se continúa con caballo C3, con caballo F3, pero además aquí tenemos un ataque directamente al centro y un plan de ataque más adelante que muchos no van a entender y desconocen. En algún momento las negras van a tomar nuestro peón en C4. Pero digamos que primero juegan C6. Bueno, jugamos caballo C3. Estamos atacando doble vez en D5 y entonces en algún momento toman D por C4, alfil por C4. Llegamos a esta posición donde las negras enrocarán. Nosotros jugamos caballo F3 y en este punto típicamente se va a jugar alfil G4 para desarrollar el alfil y además porque a los aficionados les encanta esta clavada. Sin embargo, esa clavada va a ser precisamente la que nos va a impulsar a crear nuestro ataque. Ojo a esto. Jugamos H3 atacando ese alfil y en la mayoría de los casos van a jugar alfil H5 para sostener la misma clavada. Pero si toman, por ejemplo, alfil por F3 podríamos recapturar con la dama, pero adicionalmente tenemos un plan interesante que es tomar con el peón G por F3. De esta manera tenemos la opción de crear un ataque por la columna G poniendo nuestra torre. Gracias a que tenemos alfiles de diferente color, nuestro ataque va a tener más fuerza. Vamos a jugar un dama C2, por ejemplo, y desde la distancia vamos a poner presión en el frente del rey. Podemos avanzar nuestro peón H. Incluso a veces podemos usar el alfil por esta diagonal. Con todo esto tenemos para crear un ataque muy fuerte en pocas jugadas y esto no va a ser muy bueno para tu oponente. En la mayoría de los casos, como decíamos, no van a tomar entonces, van a jugar alfil H5 esperando que nosotros enroquemos y que la partida siga un curso normal. Pero tenemos algo mejor que enrocar. Vamos a jugar G4 atacando el alfil, que va a G6 y luego caballo H4. Y de repente tenemos un ataque directo contra no el alfil, sino el rey. Normalmente no está bien lanzarnos de esta manera contra el rey cuando tenemos el nuestro en el medio del tablero todavía, pero gracias a esta fuerte cadena de peones que tenemos en el centro tenemos protección y podemos hacerlo. Estas son cosas que nos podemos permitir cuando tenemos una mejor comprensión del ajedrez, una comprensión que si tú quieres tener te invitamos a estudiar la clase maestra. ¿Cómo continúa la partida? Las negras pueden continuar con caballo D7, por ejemplo, desarrollándose. Nosotros tomamos en G6 con el caballo. Y observamos a este alfil en C4, que por esta diagonal restringe bastante a las negras, impidiéndole, por ejemplo, capturar con su peón F. Entonces tomarán con el peón H. Y nosotros seguimos con el peón H4. Y ahí vamos con los peones H y G para abrir la columna H. Y vamos a dar jaque mate por esa columna. Caballo B6 jugarían las negras atacando el alfil. Lo movemos simplemente un poco atrás a B3, lo mantenemos en la misma diagonal, nos es muy útil por allí. Y las negras continuarían con dama E7, por ejemplo, o cualquier otra cosa. Continuamos con H5 y aunque las negras han hecho hasta el momento movimientos decentes, están perdidas. No hay una explicación completa de por qué esto. Los detalles existen, por supuesto, pero es que esta apertura es bastante truquera y esta línea lo demuestra. Vamos a abrir la columna H y vamos a dar mate por allí. Las negras tienen varios peones allí y sin embargo no son aptos para defender. Aquí, por ejemplo, seguiría G por H5 y nosotros podríamos tomar
bien. Pero tenemos dama D3 que es más fuerte. Y la idea va por el mismo camino. Vamos a tomar la columna H y vamos a entrar con la dama dando jaque mate. Si por ejemplo pasa que toman las negras, H por G4, dama H7 es directamente jaque mate. Y si no toman, nosotros vamos por lo mismo. Pensando en esto, las negras pueden creer que defienden con G6. Y sin embargo, esto tampoco hace nada. Tenemos dama por G6 donde aprovechamos nuestro alfil que tiene clavado al peón F. Las negras no tienen nada más que hacer que ir a la columna H y entra nuestra torre, anunciada desde hace varias jugadas, torre por H5, jaque mate. Ahora analicemos otro aspecto del ataque Trompowsky. Después de D4, D5 y alfil G5, la verdad es que este movimiento resulta tan provocador que hace que las negras a veces hagan cosas muy extrañas, como por ejemplo, empezar a atacar este alfil con el movimiento F6. Después de alfil H4, continuar con G5. Esto lo hace la gente que sí hace que nuestro alfil retroceda, va finalmente a G3, pero han debilitado por completo su posición. El alfil ahora está a salvo en G3, ya no lo pueden atacar más y además se ha reubicado en una diagonal muy buena, como en el sistema Londres, donde apuntamos allá por la diagonal hasta C7. Y esta es una muy buena posición para nosotros, donde en cambio las negras han debilitado tremendamente la posición de su rey. Y esto va a impedir que puedan enrocar en el flanco del rey. Esta va a ser una debilidad en el largo plazo. Nosotros podemos jugar más tarde H4 y explotarla. Y con esto activaríamos también la torre. Y las negras desafortunadamente no pueden volver con sus peones atrás. Para ver algo de lo que puede ocurrir, veamos aquí una línea rápida de lo que puede pasar. Caballo C6, por ejemplo, que jueguen las negras, ahora continuar con su desarrollo. Nosotros ya podemos jugar E4, que más que presionar en el centro, busca liberar la diagonal para entrar con la dama. Después de D por E4, entramos con dama H5 dando jaque. Y este rey ya tiene que adoptar una posición donde simplemente no va a aguantar un ataque. Les encantaría poder tener el peón en G6, pero no está allí. Sigue rey D7 y allí entorpece todo el desarrollo del rey que da en el centro. ¿Qué hace ese rey allí? Seguimos con caballo C3 y estamos listos para lanzarnos con todo el ataque contra ese rey que está allí tan mal posicionado. Tenemos D5, tenemos alfil B5, tenemos de todo y el rey expuesto. Caballo por D4 jugarían por ejemplo las negras. Es un ejemplo de lo que puede pasar para ver cómo puede terminar, en qué puede terminar este avance tan feo de las negras de sus peones en el flanco de rey. Y entonces nosotros enrocamos en largo, clavamos al caballo. Digamos que lo defienden con C5, seguimos con alfil B5 dando jaque donde este caballo no puede tomar. Y el rey tampoco puede moverse, por ejemplo, a C7 para esconderse en el flanco de dama gracias a nuestro alfil. Alfil que las negras nos ayudaron a poner allí. El rey tiene que seguir saliendo, va a E6 y bueno, este rey está muerto allí. Vamos a rematarlo con caballo F3, sacrificando una pieza. El caballo negro no puede tomar. Bueno, si tomara pierde la dama que está allá atrás. Y entonces sigue por F3. Y el remate final viene con torre H1 jaque, donde aquí cualquier lugar será mate. Rey F5, alfil D3, jaque mate. Ahora veamos otra línea típica donde a D4 nos responden con caballo F6 y por supuesto alfil G5. Observando que puede darse aquí que doblemos sus peones, las negras pueden continuar con E6 defendiendo así el caballo. Pero esto nos permite jugar E4 creando un buen centro de peones que amenaza con avanzar a E5 y sacarle provecho hasta clavada. Para esto las negras jugarían alfil E7 neutralizando así la clavada pero poniendo su alfil en un lugar bastante pasivo. Y nuestros peones son tan fuertes que pueden seguir avanzando de todas formas. E5, expulsando al caballo, que iría a D5. Y aquí podríamos nosotros tomar en E7, intercambiar alfiles,
y eso estaría bien, pero podemos también jugar con una posición más truquera. Podemos jugar alfil de 2. Volviendo atrás con el alfil, esto es algo que usualmente no se hace, volver con una pieza atrás, pero es que aquí queremos aprovecharnos de la posición restringida de las negras, de sus piezas. Este caballo, por ejemplo, está en una posición extraña, y esto les va a quitar espacio no tienen espacio para maniobrar, y nosotros vamos a aprovecharnos de eso, por ejemplo, jugando con C4. Entonces, lo que podría continuar es que las negras jueguen C5 tratando de recuperar algo de espacio, les hace falta, y nosotros de todas formas jugamos C4 expulsando a este caballo, ya lo habíamos dicho. ¿A dónde va ese caballo? Por ejemplo, a C7, a B6, ambos no se ven muy bien, caballo B6 por ejemplo. Nosotros ahora tomamos en C5 y alfil por C5 de las negras. Y aquí usamos una maniobra que cuando no se ha jugado caballo F3 siempre tenemos. El paso de la dama hacia el flanco de rey, dama G4. Donde de inmediato creamos un ataque hacia la posición negra. Atacamos al peón en G7 y esto ya se siente incómodo porque ¿cómo defenderlo de la mejor manera? Por ejemplo, si se hace rey F8, se defiende, claro, pero el rey pierde su derecho a enrocar, va a dejar encerrada la torre en la esquina, su posición se vuelve muy, muy fea. Algo similar ocurre si defienden esto con torre G8. Peón queda defendido efectivamente, pero la torre se mueve, el rey pierde el derecho a poder enrocar por allí y va a quedar también expuesto. Nosotros vamos a continuar desarrollándonos con todas nuestras piezas menores como usualmente lo hacemos, y las negras van a tener problemas en su desarrollo. Ni rey F8 ni torre G8. Entonces, ¿qué pasa si enrocan? En ese caso, una táctica estándar acá. Tenemos la dama frente al rey. Podemos jugar alfil H6 y aprovechamos que este peón está clavado. Amenazamos directamente dar jaque mate. Tendrían que jugar G6 y con esto la posición de las negras se debilita más e incluso podemos ganarnos la calidad. Ahora volviendo aquí un poco atrás donde hemos jugado dama G4 atacando al peón G7 y hemos visto varias opciones, ninguna buena para las negras, vamos a ver la última opción, G6. Esto protege el peón por sí mismo, pero con esto se debilitan también todas las casillas oscuras alrededor del rey. Esto parece damas, nos confundimos de juego. Pero entonces jugamos caballo C3 y vamos a sacarle provecho a todas esas debilidades. Caballo C3 va a E4 y desde ahí a sacarle provecho a esas casillas oscuras. Esto funciona incluso si las negras juegan caballo C6 atacando nuestro peón E5. Y de todas formas jugamos caballo E4. No nos importa este peón, que pueden tomarlo porque nuestro ataque es más fuerte. Esas casillas, ojo a todas esas casillas. ¿Qué pasa? Que las negras toman aquí, por ejemplo, el peón, caballo por E5, nos amenazan la dama, pero nosotros sencillamente jugamos dama G3 y ahora atacamos tanto al caballo como al alfil. Y las negras tienen que reaccionar a esto. Para defender esto, se las ingenian con alfil D4. Pero entonces viene alfil G5 y le sacamos provecho a esas casillas oscuras que están tremendamente debilitadas. Con esto además amenazamos con saltar con nuestro caballo F6. Y las negras tienen aquí todo tipo de problemas. Por ejemplo, si juegan dama C7 tienen que mover su dama. Está amenazada. Tenemos aquí caballo F6, pero incluso tenemos otra forma más espectacular de sacarle provecho a nuestra posición, a nuestro dominio de las casillas oscuras, y eso es jugar dama A3. Movimiento muy inesperado, donde nuestras piezas tienen cercado al rey y se amenaza dar mate en E7. Es una amenaza bastante obvia y sin embargo las negras no tienen cómo defenderse adecuadamente. Tampoco pueden enrocar porque nuestra dama le impide al rey moverse. Y si juegan caballo C6, que correctamente impide el mate en E7, controla esa casilla, pero bueno, también controla ahora
el salto del caballo F6, pero no controla D6. Son todas las casillas oscuras las que sufren aquí. Caballo D6 jaque, obligando al rey. El rey no puede ir por acá, por ejemplo. Bueno, si mover allí. Y tiene que meterse en la diagonal de nuestra dama. Rey F8, que nos permite hacer un jaque descubierto. Ahora con caballo B5, donde en la siguiente jugada vamos a tomar la dama. Esta es una forma muy espectacular de realizar un ataque y se da gracias a que las negras nos han entregado sus casillas oscuras. Ahora nos vamos a jugar esto y te recordamos que aquí está la clase maestra esperándote para enseñarte algo que a mí me ha tomado más de 20 años aprender, las mejores formas de progresar en el ajedrez.